amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya sabe, tiene que seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle me gusta y compartirla en todas sus redes sociales. Y por supuesto, vernos en televisión. Por favor, tiene que apoyarnos con este proyecto que va creciendo. Y para iniciar, vamos a presentarle las 5 noticias de Altavoz, las 5 de Altavoz. Altavoz pone a tu alcance las 5 principales noticias que debes revisar para iniciar el día muy bien informado. Y por supuesto, este segmento llega por cortesía de, aquí tiene Deli Bakery. ¡Qué rico! Como el sabor de casa, lo invitamos a que visite su local favorito de Deli Bakery. No se va a arrepentir para nada. Vamos con la primera noticia. El Poder Judicial, el juez Fidel Torres Tasso, el juez provisional, ha ordenado a la Junta Nacional de Justicia reponer en un plazo máximo de 2 días a Adele Espinosa como fiscal de la Nación, tras suspender los efectos de la resolución que la apartó por 6 meses mientras se enfrenta a un proceso disciplinario por no haber cumplido con la orden de la JNJ de reponer a Patricia Benavides en su cargo de fiscal de la Nación y fiscal suprema. La siguiente noticia, ha reaparecido la presidenta o la vacada expresidenta Dina Boluarte en una audiencia judicial. ¿Y qué dijo? No me he ido pudiendo hacerlo. La expresidenta reapareció en una audiencia de manera virtual en un caso por lavado de activos, el denominado caso Dinámicos del Centro, y confirmó que tuvo una cuenta mancomunada con otro militante de Perú Libre, donde se habría pagado algunos beneficios para Vladimir Cerrón. La pregunta es si este dinero fue obtenido de forma irregular o no. Vamos con la siguiente noticia. José Gería ha anunciado una gira nacional. En 3 meses, dijo, debemos recorrer todas las regiones. El presidente anunció una gira nacional de 3 meses por las 25 regiones del país que comenzará este martes, es decir, hoy en Huánuco, con el objetivo de acercar el gobierno a la ciudadanía y atender sus preocupaciones directamente. Y otro tema que ha estado en tendencias, como es el nombre del programa, es la eventual participación de Karen Paniagua, estrella del OnlyFans, que ha dicho que postulará como diputada por Avanza País. A través de sus redes sociales, la modelo de 27 años señaló que asumir esta candidatura implica mucha responsabilidad y que está lista para enfrentar los nuevos retos, metas y desafíos que conlleva el cargo. En efecto, la madre de Karen ha dicho que su hija va a dejar esta plataforma azul, como le llaman, para dedicarse de lleno a la política y que va a estudiar cursos relacionados con su eventual cargo. ¿Obtendrá votos o no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el peruano sí es capaz de votar por esta estrella de OnlyFans. Finalmente, la noticia positiva del día, que siempre la quinta es la buena. Cristian Pacheco y Giovanna de la Cruz se imponen en la Maratón Internacional de los Andes con un cierre emocionante. El huancaíno Cristian Pacheco y la huancabelicana Giovanna de la Cruz se impusieron en la 39 Maratón Internacional de los Andes, realizada este domingo 9 de noviembre en el Valle de Mantaro. Más de 2.000 corredores nacionales e internacionales compitieron en las categorías 5K, 10K, 21K, 42K, destacando la resistencia y el coraje de los atletas peruanos. Estamos aquí en Altavoz Tendencias y vamos a comentar, como siempre decimos, los temas que se cuestionan, critican, que están en boga en las redes sociales. Y el primer tema es definitivamente la orden del Poder Judicial de reponer en 2 días a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Para ello tenemos aquí en el set al abogado, exfiscal Rodrigo Rurruch, quien muy amablemente ha aceptado la conversación. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Aaron? Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. A ver, específicamente, el 9º juzgado constitucional dirigido por el juez provisional Juan Fidel Torres Tasso ha ordenado que a la JNJ que en un plazo máximo de 2 días reponga a Adele Espinosa en el cargo de fiscal de la Nación. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué va a pasar? ¿La JNJ va a acatar ese fallo? Efectivamente, hemos podido ver ayer en horas de la tarde en el que el juzgado ha emitido esta resolución en el que ordena la reposición de Delia Espinosa. Sin embargo, pues, habiendo leído la resolución, dice mucho o da mucho que desear esta resolución debido a que no está debidamente motivada. ¿Por qué? Porque no se advierte, pues, una
debida motivación como establece la Constitución política, más solo ha transcrito resoluciones o sentencias, ha invocado sentencias anteriores del Tribunal Constitucional a efectos de dar la naturaleza de una motivación, lo cual es una falta de motivación o una motivación aparente, como establece también la propia sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué le corresponde a la Junta Nacional de Justicia? Dar cumplimiento a esta resolución. Tiene que reponerla como fiscal de la Nación. Tiene que reponerlo, pese a que esta resolución adolece de deficiencias conforme lo hemos establecido. Lamentablemente en un Estado constitucional de derechos lo que se tiene que cumplir es las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales o por los órganos competentes, como siempre lo hemos dicho. En este caso, el Poder Judicial, a través de este magistrado, quien a todas luces se puede advertir que al ser provisional al parecer habría tenido alguna presión, porque no se advierte de cómo es que este señor ha vulnerado derechos constitucionales del debido proceso, la predictibilidad jurídica, la congruencia procesal. ¿Y por qué hacemos referencia a todos estos principios rectores? Porque el petitorio que realiza Delia Espinosa en un primer momento está relacionado a un hecho. Sí. Sin embargo, recién en el mes de septiembre amplía otros 3 hechos, pero cuando ya se había admitido la demanda. Es decir, ya no podía ampliarse nuevamente estos hechos, lo cual el debate debió haberse centrado en este primer presupuesto. Sin embargo... Es decir, Delia Espinosa se le inició un proceso disciplinario en la JNJ por 4 casos. Uno de ellos es por no reponer a Patricia Benavides, otro por no reponer a la fiscal Azucena Solari, otro por hacer esta vigilia, por perpetuarse, y no por atrincherarse en el Ministerio Público y otros casos, otras faltas graves y muy graves. Solamente este juez, Fidel Torres Tasso, primo de Iván Tumala, anuló el extremo de la no reposición de Patricia Benavides. ¿Pero qué pasa con los otros casos? Claro, efectivamente. Lo que sucede es de que cuando hace el pedido Delia Espinosa, esto en el mes de junio-julio, es que solamente el petitorio, y que es lo que dice la norma, se debe centrar al petitorio realizado, no se puede extender más allá del petitorio. Sin embargo, este juez, alejándose de esta obligatoriedad como principio rector de la tutela jurisdiccional efectiva, amplía, es decir, pierde congruencia con el petitorio, con lo resuelto. Ya el Tribunal Constitucional también y la Corte Suprema en diversas sentencias han establecido claramente de que el juez no puede extenderse más allá del pedido efectuado. Y en este caso, ¿qué es lo que ha hecho el juez? Al advertir que la Junta Nacional de Justicia se ha dado cuenta que él no ha motivado y que solamente se ha pronunciado sobre un hecho, ha tratado de corregir con esta nueva resolución. Y esta resolución sí amplía y abarca todos los hechos. Pero le vuelvo a repetir, esta resolución sí abarca todos los hechos. Todos los hechos. 1. Desconoce la debida motivación. Solamente ha citado a resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional. Estas no pueden ser o consideradas una motivación, debido a que, ¿qué te establece los presupuestos para las motivaciones? Que el análisis congruente, real y lógico de los hechos en concreto. Las citaciones de resoluciones judiciales de ninguna forma es una motivación, y eso también lo ha establecido el Tribunal Constitucional. Esto, lógicamente, entiendo que en la Junta Nacional de Justicia va a tener que apelar. Se tiene que apelar. Y finalmente se va a tener que acumular a la anterior apelación que se ha desarrollado para que, entiendo, los magistrados emitan para un solo pronunciamiento. Entonces la audiencia, la JNJ, cuando en un primer momento el juez Juan Fidel Torres Tasso anuló la suspensión por el caso de la no reposición a Patricia Benavides, apeló. Y ahora la JNJ va a tener que acatar en cuanto a esta anulación de los otros casos. Claro, efectivamente, tiene que dar cumplimiento a esta resolución y él se basa a que las partes tienen el derecho a la ejecutabilidad de la sentencia. Efectivamente, todos tienen ese derecho, pero cuando se trata de una debida motivación. Sin embargo, pues este magistrado, lejos de ello, vulnerando principios rectores en un sistema constitucional, ha dado cabida a esta pretensión desde mi óptica ilegal y que constituiría un delito de prevaricato por parte del juez. ¿Usted cree que Juan Fidel Castro ha incurrido en el delito de prevaricato? Por supuesto, por supuesto. ¿Su fallo es írrito? Por supuesto. ¿Y qué se puede hacer? Habría incurrido en ese delito y finalmente eso le corresponde a la Procuraduría, pero más allá de ello, la Fiscalía de oficio, al advertir estas irregularidades, puede tomar el caso para que se le aperture una investigación preliminar, pero también el órgano de control del mismo Poder Judicial
puede aperturar una investigación administrativa a efectos de que se verifique si efectivamente se ha dado cumplimiento o no a lo establecido en las normas. Pero sí, en el fondo del asunto, se tiene que acatar. la Junta Nacional de Justicia tiene que acatar Si no acata, e interponer los recursos correspondientes. Lamentablemente, pues, cuando se emite una resolución, al darse, para efectos de que se dé cumplimiento a esta norma, caso contrario, van a tener que denunciarles por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. tienen que, en un plazo máximo de 2 días, que ya debe ser hoy mismo o mañana, ya está reponiendo, ordenar la reposición de Patricia de Espinosa como fiscal de la Nación. De Delia Espinosa. Querramos o no, nos guste o no, por eso es que nosotros siempre hemos dicho, el Ministerio Público está lleno de pugnas internas y lo ideal es que se vayan todos. Y que Usted siempre ha dicho eso, sí. Siempre. ¿Por qué? Todos están cuestionados. Ahora, ¿qué es lo que se está utilizando? Los jueces ideologizados, ¿para qué? Para provisionales, lograr, ¿no? y provisionales, para lograr su propósito. Entonces, se ha dado ya el caso de que una sala está negando la interpretación que ha dado el Tribunal Constitucional, una sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, ya nadie respeta a nadie. Ninguna resolución. Pero a ver, ¿cómo un quieren juez provisional, Juan Fidel Torrestazo, escuche bien, Juan Fidel Torrestazo, primo de Ollantumala, puede tirarse abajo una resolución de una institución autónoma, constitucionalmente autónoma? Claro, lo que sucede es que todo orden... ¿No hay interferencia de poderes acá? No, porque toda decisión administrativa, cuando se culmina el ente administrativo, la parte afectada, es decir, el administrado, puede recurrir al órgano jurisdiccional bajo el proceso. Uno, puede ser mediante un mecanismo constitucional de amparo porque se ha vulnerado sus derechos fundamentales, y lo otro a través de un contencioso administrativo. Sí. Pero este último recién cuando se acaba todos los procedimientos administrativos que debería de darse. Ahora, el proceso de amparo es un proceso constitucional en el que lo que le está amparando a Delia Espinosa es que supuestamente la Junta Nacional de Justicia habría vulnerado algunos derechos constitucionales vinculados al debido proceso, y es por eso que él está tratando de resarcir ese daño y reponerlo. Ojo, pero acá hay un juego bastante interesante y que la sociedad debe tomar especial atención. ¿Qué es lo que habría vulnerado la JNJ? ¿El debido proceso? Supuestamente hay derechos conexos al debido proceso, como por ejemplo de que no se habría respetado el debido proceso, no se habría respetado el ámbito de que ellos habían estado siendo investigados por Delia Espinosa y se habría perdido la imparcialidad. Espinosa abrió la investigación precisamente para que se genere ese conflicto de intereses. Por eso es que te digo, hay que prestar especial atención a esta metodología que vienen utilizando este sector. Si te denuncio a ti, tú ya no puedes realizar ninguna investigación contra mí porque se pierde el principio de imparcialidad. Son 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué sucede si les denuncia a todos de mala fe? Porque entonces, ¿qué sucede? A un ente rector administrativo, quien debe definir si un fiscal debe permanecer o no, le quita esa posibilidad. ¿Por qué? Porque desde la tesis de ellos estaría vulnerando el derecho a la imparcialidad. Correcto. Pero qué fácil, ¿no? Qué fácil. Por la metodología que ha utilizado Delia Espinosa, de denunciarles a cada uno de estos magistrados para que luego ella se victimice y señale de que todos los magistrados están actuando en contra de ella, pese a que se ha perdido el principio de Pero a ver, se inició una investigación preliminar que duró aproximadamente unos 3 meses. Luego ella tenía, me refiero en el ámbito de la JNJ, ella ha tenido la posibilidad de ejercer su derecho a defensa, no fue porque no le da la gana, es díscola, ella no acata las normas, ella es indisciplinada. ¿Y cómo se ha vulnerado su debido proceso? Se le ha suspendido por 6 meses, en tanto es investigada por no reponer a Patricia Benavides, por no reponer a Susana del Río, por haberse atrincherado, hacer esta vigilia, esta pijamada, etc. Ella, pues, dentro de sus argumentos utiliza argucias poco creíbles, pero que en la sociedad está calando en cierta medida porque viene utilizando pues, a este sector mediático para que ella siempre salga a decir, a victimizarse, a señalar de que la Junta Nacional de Justicia ha tomado decisiones en vulneración de sus derechos constitucionales, que desde mi óptica como abogado no advierto, porque ella ha tenido 4 meses para que pueda realizar su descargo. Pero ella, ¿qué se agarra? De que estos magistrados ya están contaminados y que han perdido el principio de imparcialidad. Bueno, el que está contaminado parece ser el juez Juan Fidel Torrestazo, pero contaminado de ideología, ¿no? Claro, pero lo curioso es que Delia Espinosa ahora sale a decir que se ha vulnerado sus derechos constitucionales, pero cuando le tocó a Patricia Benavides, en el caso de que lo han suspendido 6 días,
Ahí nadie dijo nada. Ese fue un proceso disciplinario express. En este caso es un proceso disciplinario ordinario, ¿no? Claro, para ellos ese procedimiento sí era el correcto. Claro, sí. Pero para ella, que ha tenido 4 meses para que pueda realizar sus descargos, tener el plazo razonable, han tenido el derecho a poder realizar la contradicción, a actuar medios probatorios y todo lo demás. Sin embargo, pues a ella no le ha dado la gana y simplemente sale a decir se ha vulnerado mis derechos constitucionales. Los invito a los ciudadanos a leer esta resolución y se van a dar una sorpresa de que no está debidamente motivada. Lo que merece que inmediatamente el órgano de control interno debe de tomar las acciones correspondientes y, de ser el caso, pues destituirle a este magistrado. Entonces, para recapitular, este juez, a su juicio, Juan Fidel Torrestazo, ha incurrido en prevaricato y su fallo es ilegal. Por supuesto, habría incurrido en prevaricato debido a que ha dado una connotación distinta al petitorio, que es lo que prohíbe la norma conforme te he establecido, porque ¿cuál es la razón, la esencia de un conflicto y en el que un juez debe de dirimir? Es el petitorio central. Y este petitorio central se dio en el mes de junio-julio. Y recién Delia Espinosa, al advertir en septiembre, amplía. Pero esto ya no debió haber entrado al tema de debate por cuando ya se habría emitido el auto de admisión. Es decir, se habría admitido la demanda primigenia. Esto ya no debió haber entrado a debate. Sin embargo, este magistrado, lejos de tener esa coherencia que establece la propia norma, ha incorporado estos nuevos hechos y finalmente ha emitido este pronunciamiento, lo cual, desde mi óptica, es ilegal. Pero debe ser acatado, de todas formas. De todas maneras. Como lo vuelvo a repetir, nos guste o no, al haber sido emitido por un órgano competente, tiene que ser acatado y a la Junta Nacional de Justicia le corresponde interponer los recursos correspondientes. A ver, si regresa Delia Espinosa como fiscal de la Nación, ¿no es un peligro para la democracia? Recordemos que antes de irse pidió la nulidad del partido Fuerza Popular, ¿no? Por supuesta conducta antidemocrática. Además, es conocida por empapelar a todo el mundo. Usted mismo lo ha mencionado, ¿no? Considero que sí, debido a que el actuar que ha venido teniendo Delia Espinosa ha sido la instrumentalización del Ministerio Público para fines políticos. Se ha advertido de que para aquellos quienes no han sido o han tenido la línea ideológica de ellos, les han realizado allanamientos, les han realizado procedimientos express. Pero para aquellos que han venido persiguiendo su línea política, han venido asolapando este pensamiento, nunca ha pasado nada. El caso claro es de Gustavo Gorriti. Hasta el día de la fecha, nadie se ha atrevido a realizar una diligencia de allanamiento. ¿Por qué? ¿Cuál es el temor? Porque es el superhombre, ¿no? Es si tiene la posibilidad de llamar al fiscal de la Nación de ese entonces, que era Pablo Sánchez, para suspender una audiencia que usted dirigía, no debería sorprendernos, ¿no? No va a la situación en el Congreso, hace lo que le da la gana, ¿no? Por supuesto, pero al parecer todo esto es orquestado. ¿Qué es lo que ha presentado ayer IDL? Ha presentado el pedido de que se haga una nueva elección y que se le saque a Tomás Aladino Gálvez. Eso, ¿por qué? Por remover a dos fiscales que no podían investigarlo. Y supuestamente porque pertenecía a un partido político. Principio de idoneidad hacen referencia a ellos. Pero sospechosamente en horas de la tarde sale esta resolución del juzgado que nos permitiría inferir de que, al parecer, pues todos estos estarían actuando de forma orquestada con la finalidad ¿no? ¿Y por qué recuperar el poder? La desesperación de ellos está en proteger todavía estos equipos especiales. A ver, estos equipos especiales deben desaparecer. Eso es lo que menciona. Era un secreto a voces, se estaba comentando que ya Tomás Gálvez, luego de tantas críticas que le ha lanzado usted, que le he lanzado yo, iba a eliminar finalmente los equipos especiales, es decir, el equipo Lavajato y otras hierbas. En ese contexto es que reponen a Delia Espinosa. Creemos que sí, debido a que no es posible de que un magistrado en clara vulneración al debido proceso y a los estamentos constitucionales establecidos en el artículo 139 de la Constitución Política de cómo se debe desarrollar un proceso, es que haya emitido una resolución de tal naturaleza, desconociendo lo esencial y lo más básico del procedimiento. Eso es lo lamentable. Entonces, al parecer, pues este magistrado ha recibido alguna presión para que emita esta resolución. Si no, no hay otra explicación. No creo que un magistrado, con tal análisis lógico, pueda estar en un cargo. El objetivo, entonces, es mantener a Beli Pérez en el equipo Lavajato. Todo indica eso, porque si Delia Espinosa regresa, ¿quiénes se sienten empoderados? Estos fiscales, ¿no? Estos fiscales, porque Delia Espinosa en muchas oportunidades ha salido
a brindarle su apoyo, es más, ha salido en conferencias junto a ellos para brindarle su apoyo. ¿Qué significa eso? De que estos fiscales necesitan permanecer en este cargo, porque si salen, uno, el proceso Susana Villarán va a tener celeridad. Sí. Dos, eso va a traer como consecuencia de que se emita una sentencia lo más pronto posible, y Odebrecht va a tener que salir de todos los peajes, se va a declarar nulo todos los peajes y va a ser perjuicioso para ellos. Entonces, ¿qué es lo que les conviene a ellos? Bueno, Que a ellos les tipo conviene especial, que Susana Villarán no sea condenada para que no se pueda anular el contrato de los peajes de la corrupción, de los peajes de Rutas de Lima, ¿no? Claro, y ahí va otra crítica contra Tomás Aledino Gálvez. No es posible que un fiscal de la Nación, cuando dentro de su ley orgánica... Así sea interino. Claro, así sea interino, porque la facultad no le da el interinaje, sino le da el cargo. Y él, como máximo ente, como establece la propia norma, la ley orgánica del Ministerio Público, la ley de la carrera fiscal, él, al ser un ente de más alta jerarquía, él tiene la potestad de crear o eliminar los equipos especiales. No entiendo por qué Tomás Aladino Gálvez, hasta la fecha, pese a que ya el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia en el que se evidencia la negligencia que ha utilizado este equipo especial en el caso de Fuerza Popular, sigan teniéndolos en este cargo. Y cuando el TC emitió esa correcta sentencia que anuló el caso Cocteles, porque recibir aportes ilegales de campaña no es lavado de activos, y menos en el 2011 y 2016, ni bien ocurrió eso, Pérez pidió en audiencia, en el caso de Susana Villarán, en el juicio contra Susana Villarán, un ratito, por favor, quiero ver si el fallo del TC alcanza a este caso. Parecía ser el abogado de Villarán, ¿no? Eso es una muestra, pues, de que todos ellos estarían actuando, pues, en favor de Odebrecht y de Susana Villarán. Recordemos, pues, ese nexo, Susana Villarán, Gustavo Gorriti, ambos de IDL. Gustavo Gorriti salía a defender a Odebrecht de que era una empresa reformada. José Domingo Pérez salía a decir de que Gustavo Gorriti era el mejor periodista, y Gustavo Gorriti, en contraparte, sacaba artículos en defensa de este equipo especial. Entonces, todo se va evidenciando y todo va calando al respecto. Y la finalidad, por eso, es que quieran o no, este sector ideológico caviarizado quiere recuperar el poder del Ministerio Público. ¿Y por qué lo quiere recuperar? Porque de acuerdo al nuevo sistema procesal penal, no se puede realizar ningún acto judicial penal mientras no exista el principio petitorio de el Ministerio Público. Este hace el requerimiento de allanamiento, hace el requerimiento acusatorio, hace las investigaciones, y el Poder Judicial solamente se pronuncia en base a lo que ha pedido. Más allá de eso, no puede. Es decir, si no existe requerimiento de allanamiento, el Poder Judicial nunca va a autorizar nada. Por eso es que para ellos es importantísimo recuperar el Ministerio Público para generar las persecuciones políticas, realizar los allanamientos contra sus rivales políticos, como se ha venido realizando anteriormente. Bueno, esa es judicialización de la política, totalmente, ¿no? Por supuesto, esa es interferencia de agentes externos. Estas ONGs que están haciendo mucho daño a la sociedad peruana, es que quienes deben ser investigados de inmediato. Pero lamentablemente, pues, ni el actual fiscal de la Nación, ni la anterior fiscal han realizado... Tomás Gálvez debió, ni bien entró al cargo, eliminar el equipo especial Lavajato o sacar a Vela y Pérez. ¿Usted qué hubiera hecho? Mire, en el caso que se me hubiese dado esa responsabilidad, y debido a que yo por lo menos no tengo ningún rabo de paja. Sí. Entonces, siempre lo hemos manifestado. Si no tienes nada que temer, toma las acciones correspondientes en pro y beneficio de la administración de justicia, y esto va a consolidar a que la ciudadanía tenga confianza con su administración de justicia. Ahora la sociedad se encuentra ya evidenciado de que este equipo especial ha actuado para beneficiar a Odebrecht. Entonces, si ya se sabe todo eso, ¿por qué Tomás Aledino Gálvez no los ha retirado y ha desactivado este equipo especial? En mi caso, yo sí lo hubiese realizado. Desactivado el equipo especial de todos los equipos especiales. ¿Por qué? Porque vulnera derechos constitucionales tales como, uno, el juez natural, porque cómo se crea y se selecciona a estos jueces, a estos fiscales de los equipos especiales, solamente al parecer por tendencia ideológica. ¿Qué significa? De que al tener esta tendencia ideológica van a quebrantar y van a perseguir solamente a aquellos que no les son afines, y son creados con posterioridad a conocer los hechos delictivos. Es decir, ¿se vulnera o no? Porque ¿qué es lo usual? Que ingrese por mesa de partes y de forma aleatoria llegue a cualquier fiscal. Así se evita de que exista imparcialidad en el proceso, pero en este caso no. Tienen los procesos
Crean el equipo especial, llaman fiscales con nombre propio y los designan. ¿Y qué genera eso? Inestabilidad, persecución para unos cuantos y para otros. Y tenían su policía propia, su policía política, que era la DIVIAT también. Claro, efectivamente. Entonces, eso es lo que está generando. Por eso, las fiscalías ya tienen fiscales especializados. No hay razón de ser de que se creen estos equipos especiales. ¿Por qué? Porque se ha notado a través del devenir de estos 10 años cuál ha sido el resultado objetivo de este proceso. Un fracaso. Sobre ese tema conversaremos luego de la pausa. Estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Haremos una breve pausa y retornamos. Ya volvemos. Televisión y redes digitales. Directa y sin filtros. Monitor, líder para informar a los líderes. En un mundo saturado de opiniones, solo unos pocos marcan la diferencia. Monitor, la multiplataforma que une radio, televisión y redes digitales. Directa y sin filtros. Monitor, líder para informar a los líderes. En un mundo saturado de opiniones, solo unos pocos marcan la diferencia. Monitor, la multiplataforma que une radio, televisión y redes digitales. Directa y sin filtros. Monitor, líder para informar a los líderes.
Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Y como este es un programa interactivo, la gente está comentando y le vamos a trasladar las preguntas al doctor. La gente comenta que no regrese esa mujer que no respeta, que no responde ni respeta la Constitución. Otros señalan que se ponga fuerte. Gino Ríos debe defender el fuero institucional. El ataque de ese juez miserable no puede ser validado por la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué pasa si Gino Ríos se pone fuerte? Cosa que no creemos aquí en este set y no ocurre eso, si no acata la resolución del juez provisional Juan Fidel Torres Tasso. Sucedería lo que ha pasado con Delio Espinosa, que en su momento pues desnaturalizó los procedimientos y se atrincheró en el Ministerio Público, es decir, desconoce todas las normas emitidas o establecidas en un Estado constitucional de derechos. Eso, en el supuesto caso que suceda con la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué se ganaría? ¿Una denuncia? Generaría una denuncia. Por desacato a la autoridad, desobediencia a la autoridad. Que sería un procedimiento también que se tiene que realizar, pero lo más probable es que el juzgado, con la finalidad de que se ejecute la sentencia, pueda ordenar que se realice de manera utilizando la fuerza pública. Es decir, que vayan policías al local de la JNJ. Es probable que busque los mecanismos pues, alternativos que establece. Ojo, que nosotros siempre hemos sido el criterio de que nos guste o no, todas las resoluciones sí, claro, se deben de emitir. Sí, pero eso es lo por que, el respeto constitucional. Eso es lo que yo también creo que se tiene que acatar, porque no podemos seguir el mal ejemplo de Delio Espinosa, que incluso convocó a una embarazada para que la acompañe en su vigilia, ordenó a personal del Ministerio Público que deje sus labores para acompañarla en su berrinche. No puede ser así, ¿no? En un Estado de Derecho se cumplen las resoluciones, nos gusten o no, ¿no? Definitivamente, porque si no seríamos un país anárquico y eso no podemos llegar a eso. Somos un país civilizado, considero que debemos, más allá de las personas, debemos el deber institucional de las normas jurídicas y de las propias instituciones. Entonces, lo que corresponde ahorita es que se interponga la apelación correspondiente si es que ya se ha notificado. La apelación y también seguir a acudir ante el Tribunal Constitucional, buscar ¿no? mecanismos constitucionales, pero una demanda competencial, hay ¿no? un claro ejemplo. Ya el Tribunal Constitucional, al parecer, ha perdido también la autoridad que tiene. Recordemos... Bueno, ya se pronunció el caso de Defensor del Pueblo, cuando los jueces dictaban normas en contra de las decisiones del Parlamento. Claro, pero si no, lo que quiero llegar es que, al parecer, el Tribunal Constitucional ha perdido esa autoridad debido a que, recordemos en este caso del partido político del expresidente del Poder Judicial, Duberlí. ¿Qué es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional? De que no se puede inscribir. Porque ya inició el proceso electoral. Pero ¿qué es lo que ha realizado el Poder Judicial? Los jueces quieren obligar a que ingrese ¿Te das cuenta? este partido. Entonces, apartándose de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es el máximo ente que interpreta la Constitución política, el Poder Judicial politizado no le ha dado la gana. Y le ordena al Jurado Nacional de Elecciones que incluya a este partido de un expresidente del Poder Judicial, claro, que tiene bastante influencia en esta entidad, ¿no? Entonces, ¿qué conlleva eso? Que se ha perdido el principio de autoridad, el principio de predictibilidad jurídica y el principio de seguridad jurídica. Entonces, si la Junta Nacional de Justicia, eso llevándolo al ámbito de la Junta Nacional de Justicia, se niega a acatarlo, este juez va a utilizar pues, los mecanismos y va a tratar de ejecutarlo a la fuerza. Entonces, ¿qué conlleva eso? El desmedro institucional de la Junta Nacional de Justicia, el desmedro del Poder Judicial, porque ¿qué generaría en la sociedad? Que dos instituciones del Estado, un organismo autónomo y un poder del Estado, están en contienda con la finalidad de dar respaldo a una magistrada que desde mi óptica deben de irse todos. No hay ningún fiscal supremo que valga la pena que se quede. ¿Usted cree que todos tienen rabo de paja? Todos deben de irse para que entre nueva gente con la finalidad de que trabaje y que se evite ya este tipo de conflictos, que lo único que genera es un daño irreversible para la imagen del Ministerio Público, para la imagen de la Junta Nacional de Justicia, del Poder Judicial, y finalmente todo eso conlleva a una inseguridad jurídica en el que los ciudadanos somos los más afectados y eso no podemos permitir. ¿De dónde sacamos los nuevos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos? Mira, si es que se emite una norma y nosotros lo hemos venido señalando, si bien es cierto la provisionalidad te genera inestabilidad, pero lo que nosotros hemos venido señalando es que 4 fiscales superiores titulares en orden de prelación y sin procedimientos administrativos ni penales asuman provisionalmente como fiscales supremos y 3 fiscales provinciales titulares de la misma forma, por orden de prelación. Así no se define por nombre propio de quién va y quién no va. Una vez que ya se designa a los nuevos
fiscales supremos provisionales, uno de ellos debe designar al fiscal de la nación, debe representar como fiscal de la nación y proponer en un plazo de 1 año la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, la reforma en todas las esferas del Ministerio Público, administrativas y a través de su normativa interna, y finalmente esto debe ser aprobado por el nuevo Congreso de la República. Así se evita que este Congreso pueda entrometerse, que es lo que teme la sociedad, y el nuevo Congreso de la República apruebe esa nueva ley. Pero esos fiscales supremos deben de irse. Y una vez que se termina ese procedimiento, la Junta Nacional de Justicia debe designar a los nuevos fiscales supremos. La pregunta es, y lógicamente los ciudadanos dicen, sí, pero esta Junta Nacional de Justicia que no nos representa, eso es lo que dicen. Pero ¿qué es lo que va a suceder? El candado efectuado a través de esa reforma ya de la ley orgánica que se ha dado con el nuevo Congreso de la República. Pero entonces, lo que hemos visto son diferentes medidas o decisiones o fallos del Poder Judicial en contra de diferentes instituciones. Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Control suspendió a Vela y a Pérez y un juez, no me acuerdo quién, los repuso nuevamente en sus cargos. Ahora también ocurrió lo mismo con Delia Espinosa, que fue inhabilitada por el Congreso, fue repuesta por el Poder Judicial. Ahora vemos a Delia Espinosa, que ha sido suspendida por la JNJ, pero ha ordenado un juez, Fidel Torres Tasso, que regrese a su cargo. Entonces, no entiendo esa situación. Lo que sucede es que nos guste o no, y debemos decirlo abierto, este sector caviar ha tomado posesión desde hace 25 años. ¿De todo el sistema de justicia? Se ha sentado en varias esferas del sistema de justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Recordemos que hay un magistrado superior que se ha ido a la Corte Interamericana a decir de que el Congreso estaría revisando, emitiendo normas. ¿Ordóñez ha sido él? Ya, entonces si ¿Ha sido vemos... él? ¿No, me equivoco? ¿Ha sido él? Ya, entonces si vemos cómo es el actuar, este magistrado es quien contraviene a las decisiones del Tribunal Constitucional, o se vería eso aparentemente. Y luego de eso, este magistrado es a quien sospechosamente, por lo general, le llegan casi todos los casos relacionados a estas medidas. Bueno, él repuso a Vela, a Pérez también, ¿no? Entonces se puede evidenciar cómo es que se han congregado todas estas relaciones, y este magistrado ha realizado una acción política al ir a la Corte Interamericana de Derechos Para Humanos. que la gente nos entienda, estamos hablando del juez superior Osvaldo Alberto Ordóñez Alcántara de la Corte Superior de Justicia de Lima, que criticó al sistema de justicia peruano durante su participación en una audiencia pública realizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué fue lo que dijo, usted recuerda? Entonces, no recuerdo específicamente, pero dio unas ácidas críticas, sobre todo de tendencia política. Si bien es cierto, habló algo relacionado a la esfera de justicia, pero también hizo relación a una tendencia política. Sin embargo, a la fecha, ¿se le ha aperturado proceso disciplinario? No, hace lo que le da la gana, como lo hacía Javi Colchado en su momento. Pero ¿qué nos dice la ley de la carrera judicial y fiscal? Que la Fiscalía y el Poder Judicial están prohibidos, los jueces y fiscales están prohibidos a emitir opiniones políticas. Entonces, eso es una falta que debe de ser sancionado, lógicamente. Sin embargo, a la fecha, pues, no se ha tomado ninguna de las acciones. Entonces, se evidencia ese poder mediatizado de este sector vinculado a los caviares, quienes pretenden recuperar el poder tanto del Ministerio Público con la ayuda de estos magistrados que tienen esa misma tendencia ideológica. Y que seguramente, que presuntamente han recibido quizás algún tipo de consultorías, o han ofrecido consultorías, han ofrecido charlas, han recibido viajes. Eso es un punto bastante importante porque nosotros hemos venido señalando de que más de 1.600 magistrados entre fiscales y jueces han recibido o habrían recibido capacitación de ONGs, incluyendo la de IDL. Sería interesante saber si este magistrado Ordóñez y este magistrado que acaba de emitir... Torres Tasso, acaba de emitir la resolución que le responde a Delia Espinosa, han recibido capacitaciones y si han tenido contacto telefónico o no con miembros de IDL. ¿Y cómo se descubre eso? A través del levantamiento del secreto de las ¿Qué comunicaciones. hace IDL a favor de estos jueces? ¿Les da, los manda a cursos en otros países con todo pagado o qué es lo que hace? Tendríamos que profundizar más la investigación al respecto. Es lo que se dice, ¿no? Eso es lo que se dice, pero lo que sí se habría dado son capacitaciones en el que estos miembros de IDL habrían sido los ponentes en estos cursos.
Entonces, ¿qué sería el beneficio de que se les entregaría pues certificados, entre otras cosas, a estos magistrados? Y lógicamente, son certificados que finalmente son presentados para los diversos concursos. Para ascensos. Para ascensos y diversos, para que sean utilizados como y acumulen los puntajes correspondientes en el ámbito de currículum. O sea, es todo un análisis que se debe de ¿Qué realizar. cosa es IDL, además una ONG de izquierda, para que un curso dictado por estos valga algo? Que el pequeño problema es que sería ese nexo, ese convenio que han tenido con el Poder Judicial, lo cual desde nuestra óptica es prohibido, porque no es posible que una ONG que tiene conflictos de procesos venga realizando capacitaciones a los operadores jurídicos. Porque recordemos, tanto los abogados de IDL, así como propio IDL, ha entablado demandas. Entonces, si ellos dan las capacitaciones, ¿quién resuelve? ¿En favor de quién? Lógicamente se podría advertir ahí. Claro, porque tienen que devolverle el favorcito. Aparentemente, pues. Bueno, a ver, hay que recordar, usted siempre que lo tengo en una entrevista, recuerdo lo que sufrió por parte de Gustavo Gorriti. El entonces fiscal de la Nación era Pablo Sánchez. Y él recibió una llamada, una orden de Gustavo Gorriti, quien tiene comunicación directa con Sánchez, lo llamó y le dijo, suspenda la audiencia. Luego Sánchez lo llamó a usted y lo amenazó con que tenía que suspender una diligencia en el IDL, ¿no? De exhibición voluntaria de documentos. Sí, lógicamente, y nosotros pues estamos llanos a que nos citen las autoridades competentes nuevamente y poder reiterar esa denuncia, debido a que Pablo Sánchez Velarde, a través de una llamada que le realizó Gustavo Gorriti, me llamó para suspender una diligencia estrictamente legal y establecido en norma. ¿Mediante qué? Mediante una amenaza de que suspende inmediatamente o mantenga las consecuencias. Eso fue el término utilizado por Pablo Sánchez Velarde, que, por cierto, pues ha sido beneficiado con el archivo realizado por Delia Espinosa. Y, si te das cuenta, este sector mediático, y acá hay que prestar especial atención, y esto va a ir de la mano con por qué no quieren perder o no quieren que se elimine este equipo especial, porque este equipo especial también está viendo los casos del Club de la Construcción. ¿Y quiénes están vinculados en el Club de la Construcción? ¿No están vinculados los Mirio Quesada? Está bien, claro. Entonces, ¿quién fue el que les pidió, o quién pidió el desistimiento de la prisión preventiva de los Mirio Quesada? ¿No fue Domingo Pérez? En plena audiencia dijo, nos desistimos de la prisión preventiva. Porque se habían preventiva. cogido la colaboración. Supuestamente se habría. ¿En qué han colaborado? La pregunta es en qué han colaborado. Pero sospechosamente desde ahí a la fecha, este sector mediático siempre saca noticias en pro y defensa de estos fiscales, así como de fiscales de la nación que son de su conveniencia. Entonces, la finalidad también es eso, de recuperar. ¿Qué tanto poder tiene Gorriti para usted? Sí, muchísimo. Desde mi óptica, sería la persona que maneja los hilos del Ministerio Público. ¿El fiscal de la Nación en las sombras? Bajo la sombra, desde mi óptica, sería él. ¿Y cuándo va a acabar eso? Cuando se limpie todo el sistema de justicia. Uno, cuando se cambie a estos magistrados, a estos fiscales supremos, uno, y dos, cuando se le realice una verdadera investigación a Gustavo Gorriti. ¿Pero no se le requirió el celular y nunca lo entregó? ¿No se le llamó al Congreso y nunca fue? Por eso, pero ¿dónde están los mecanismos constitucionales? ¿Qué significan los mecanismos constitucionales? Utiliza los apercibimientos correspondientes, utiliza la figura del allanamiento, utiliza la figura de las conducciones compulsivas a través de la fuerza pública. Sin embargo, usted ha visto que algún fiscal supremo, a propósito de eso, creo que lo tenía el doctor Chinchay, o lo tiene el doctor Chinchay, un caso vinculado en el que Jaime Villanueva lo vinculó a Gustavo Gorriti. ¿Saben si el doctor Chinchay ha pedido ya algún requerimiento? Ninguno. A la fecha ninguno. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Cuál es el temor que tiene este fiscal de pedirle al juzgado para que hagan el allanamiento? ¿Por qué le tienen tanto miedo a IDL? ¿Qué información les tienen? Recordemos que son más de 60.000 audios. El audio de los cuellos blancos. El audio de los cuellos blancos. Y solamente ha salido más de 200 audios a la luz. ¿Dónde están los demás audios? Bueno, usted ha sido bastante crítico con Tomás Gálvez. ¿Qué va a ocurrir con él? ¿Va a salir del Ministerio Público y qué va a pasar? Bueno, ayer lo dijo abiertamente, va a dar cumplimiento a lo que dice la resolución y está a la espera de lo que le diga la Junta Nacional de Justicia. Primer punto. Desde ahí creo que está respetando las normas establecidas y las resoluciones emitidas por los órganos competentes. Sin embargo, la otra cara,
¿Qué pasó con Tomás Aledino Gálvez? Si él en un determinado momento ha dicho que va a verificar y va a eliminar, o dio a entender que va a eliminar a estos equipos especiales. No lo dijo directamente. Sin embargo, ayer, ¿qué es lo que ha dicho? En una entrevista en RPP, que él nunca ha dicho que los va a eliminar, que él va a evaluar, van a evaluar la Junta de Fiscales Supremos y van a tomar la decisión si se les cambia o no. Ojo, no van a eliminar, van a cambiar a los fiscales, esa connotación han dado. Entonces, ¿de qué? ¿Para qué sirve eso? Si estos equipos especiales no dan un resultado objetivo y solamente generan gastos. Tomás Gálvez tampoco reabrió la investigación que archivó, fue Delia Espinosa. Delia Espinosa en contra de Pablo Sánchez por esta intromisión en sus funciones. Efectivamente. Por haberle amenazado en que tenía que sí o sí acabar o suspender la diligencia en el IDL, ¿no? Efectivamente, pese a que era de su competencia. Sin embargo, pues no ha emitido ningún pronunciamiento. Ahí es la duda en el que qué es lo que le tiene Gustavo Gorriti a todos estos fiscales supremos que tanto miedo le tienen. Sí, es terrible lo que está pasando. Por supuesto, mientras no se suelte y no se tenga una verdadera administración de justicia, tanto desde los organismos autónomos, que es el Ministerio Público como persecutor del delito, y el Poder Judicial como órgano jurisdiccional quien toma las decisiones finales, es que nuevamente vamos a vivir en una inseguridad no solamente jurídica, sino y esto se acrecenta a través de la inseguridad y el crecimiento de la delincuencia. Sí. ¿Usted qué opina de la suspensión, cambiando de tema, pero con la misma tónica, del cobro de los peajes de Villa y Punta Negra? Punta Negra. Es viable debido a que, y lógicamente, está utilizando los mismos criterios que se ha utilizado en el TC en cuanto al Puente Piedra. Efectivamente. ¿No? Entonces, si ya existe una sentencia, lógicamente, al ser un hecho de materia civil, de connotación civil, sí es factible pues, que se pueda utilizar como un precedente vinculante, como un precedente y un análisis, y utilizar la analogía en estos aspectos. Que se vulnera el derecho al libre tránsito. Por supuesto. En ese entender es que consideramos que la resolución emitida por esta magistrada es correcto. Pero para finalmente poder anular el contrato de Rutas de Lima, va a tener que ser condenada indefectiblemente Susana Villarán. Eso es lo que se requiere y esa sentencia pues está esperando también la Corte de Estados Unidos para que finalmente resuelva el pedido realizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien ha señalado a través de su abogado de que están a la espera y se ha invocado de que tanto el Poder Judicial y la Fiscalía, Fiscalía que ha tardado 8 años aproximadamente, camina con pies de plomo este caso, ¿no? Claro, en que recién se haga el requerimiento acusatorio y llegue a juicio oral. Sospechosamente, ¿verdad? Sospechosamente. Ahora corresponde al Poder Judicial, así como se crean equipos especiales, que pongan pues a estos magistrados a dedicación exclusiva para que este caso pueda darse la celeridad. Pero si tenemos a Domingo Pérez que funge de abogado de Villarán, ¿cómo se va a tener una sentencia condenatoria contra Villarán? Eso es un claro ejemplo de que estos equipos especiales deben de eliminarse definitivamente y ese caso debe asumir otro fiscal de un equipo especializado, de una fiscalía especializada que ya existen desde el año 2010 en Lima. Entonces, y este fiscal pues tenga una dedicación exclusiva en este caso. Claro, no hablamos de un caso de aportes irregulares de campaña, hablamos de un caso de pura corrupción. En donde la misma Susana Villarán confesó haber recibido los aportes, que son 11 millones de dólares de las corruptas consultoras Oderech y OAS a cambio de los peajes de Rutas de Lima y Línea Amarilla, respectivamente. Por supuesto, pero acá hay un dato adicional, y nosotros lo hemos puesto de conocimiento. El despacho de la autora Nora Córdoba, del cual también he formado parte, nosotros hemos visto un caso relacionado a los peajes de Puente Piedra, en el que de forma ilegal, en el gobierno de Susana Villarán, en el año 2013 se ha incrementado los pagos en un solo año. Incremento de pago que ha perjudicado a los usuarios debido al alza de los peajes y que esto ha sido antitécnico. Prueba de ello es que ya Domingo Arzubialde, quien era gerente de la Municipalidad Metropolitana, ha sido sentenciado. Él ha sido condenado. Sí. Entonces, al haber sido sentenciado, ya se tiene un claro ejemplo de que los beneficios que ellos han obtenido es, pues, al parecer, esa concertación. Primero, te entrego el dinero para que hagas tu aporte de campaña y finalmente tú me beneficies con los peajes, ya sea con los incrementos u otros. Entonces, queremos saber si Domingo Pérez ha tomado también esa línea de investigación y de acusación, porque eso es un elemento vinculante fuerte e indiciario para que se pueda demostrar que los contratos y las adendas han sido de origen corrupto. ¿Usted cree que Brookfield, quien adquirió las
El 57% de acciones de Odebrecht en rutas de Lima en el 2016, cuando estaba preso Marcelo Odebrecht, cuando ya había estallado el caso de Lavajato en Estados Unidos, ¿es un comprador de buena fe? No. ¿Por qué lo hacemos referencia? El comprador de buena fe se puede advertir de aquellos que se desconocería de los presuntos hechos ilícitos. 2016, 2017, 2018, hasta el 2020 se ha sabido a profundidad, inclusive a través de conocimiento público, nacional e internacional, de que Marcelo Odebrecht y ellos se han sometido a la colaboración eficaz. Entonces, eso evidenciaría y generaría duda en el comprador. ¿Cómo puedo comprar de una persona corrupta, porque él ha declarado a través de una colaboración eficaz, y puedo adquirir de buena fe? Eso es ilógico. ¿Qué pasa si compras algo corrupto? ¿Eres un reducidor? Si compras algo corrupto a sabiendas, pues simplemente no va a tener efecto jurídico. Porque ¿qué es lo que establece la norma? El fin lícito del contrato. Pero eso lo tiene que determinar la condena contra Villarán. Lógico, la condena contra Villarán. Pero también ahí lo que debió haberse tomado en consideración, y no lo ha realizado, ojo, y no lo ha realizado este equipo especial, es que debió haber ingresado también estos peajes a la colaboración eficaz. ¿Sabemos algo si es que han sido incorporados a la colaboración No están eficaz? en el acuerdo de colaboración eficaz. Entonces, ¿por qué no están en orden? Preguntémoslo eso a Domingo Pérez. ¿Por qué no se han incorporado a las colaboraciones eficaces el tema de los peajes? Porque si ya se hubiese incorporado y esta ha sido homologada por el Poder Judicial, ya se tendría una sentencia. ¿Te das cuenta? Y ahí ya no se hubiese requerido la sentencia de Susana Villarán, sino ya bastaba con la homologación y eso acreditaría. Pero que sea reitero, necesario. a pesar de Pérez, ¿cree que va a ser condenada Villarán? Definitivamente. Bueno, lo he manifestado anteriormente. Creo que este caso no tiene para más. Creo que este caso no va a llegar a una sentencia condenatoria contra Susana Villarán por dos motivos. Uno, por el accionar poco objetivo e imparcial que se habría evidenciado de parte de José Domingo Pérez y de parte del Poder Judicial, pues, que están manteniendo o haciendo larga este proceso, cuando debió haberse realizado desde hace mucho tiempo atrás. Y acá también tiene mucha responsabilidad el juez de investigación preparatoria. Este juez que ha tenido y ha retrasado este proceso. Preguntémonos por qué. ¿O será porque creo y tengo entendido que el juez que estaba viendo este caso en etapa intermedia era el juez Tamariz? ¿Será que la esposa, quien también forma parte del equipo especial vinculada a ellos, y me parece que es subordinada de José Domingo, de Rafael Vela, ha tenido algo que ver? Esperemos ¿Usted que no cree sea que va a así. ser condenada? Dudo. Entonces, que ¿cómo sea vamos a condenada. quebrar estos contratos nacidos con coimas? Es necesario, A cambio que de coimas. es necesario que se cambie a los fiscales. Es decir, Urgente. si Vela sigue a cargo del caso Villarán, no va a ser condenada la ex alcaldesa de Creo Lima. que no va a ser considerada. Creo que no va a ser condenada. Creo objetivamente que no. Tomás Gálvez tuvo que sacarlo, ¿no? Definitivamente, por eso es la desesperación. Porque Delia Espinosa nunca lo va a sacar, nunca lo va a sacar. Mira, las coincidencias en las decisiones de esta magnitud no es al azar, es porque tiene un fin oculto. ¿Y cómo es? En horas de la mañana determinan o presentan un documento IDL. En horas de la tarde sale la resolución para que lo devuelvan a Delia Espinosa. ¿Qué conlleva con eso? La finalidad es sacarlo como sea al fiscal de la Nación, Tomás Aladino, quien ha pedido a todos los fiscales supremos ver si se les remueve o no a estos fiscales. Entonces la finalidad está clara, recuperar el poder Pero, del Ministerio Público. como última pregunta, porque ya se nos agotó el tiempo, ¿tenía que preguntarle a la Junta de Fiscales Supremos o él podía tomar la decisión de eliminar esos equipos especiales, incluyendo principalmente el Lavajato? Lo acabo de señalar. La ley orgánica del Ministerio Público, la ley de carrera fiscal, le da la más alta jerarquía al fiscal de la Nación y él tiene la facultad de crear y eliminar los equipos especiales. Sin consultar a la Junta Sin de Fiscales consultarnos. Supremos. Y así fue creado también los equipos especiales. De acuerdo. Entonces es lamentable pues que Lamentable, Tomás ¿no? Aladino no haya tomado esa decisión. Bueno, muchas gracias por la entrevista, señor Rudrush. Hasta otra oportunidad. Ok, amigos, esta fue la edición del martes de su programa Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Muchas gracias a todos por comentar en el YouTube, los estoy leyendo. Y ya sabe, puede participar, salimos por el streaming de Tribu Televisión también, además de Monitor y Tribu, por Movistar, por TET, estamos por todos lados. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Chau, chau.